¿Cómo están? Un segundo. Bien. Empezamos con sistemas y aparatos. El primero, sistema circulatorio. ¿Sí? ¿Bien? Acuérdense, antes de comenzar, lo vuelvo a repetir por más que lo mandé en el grupo de WhatsApp, que volví a habilitar el recuperatorio 1 de la validación número 1. El día de mañana lo tienen habilitado todo el día de mañana, a partir de hoy, a las 12:01 de la noche, hasta mañana a las 23:59, para aquellos que les fue mal o no pudieron realizar la validación número 1. ¿Bien? Bien. Aparato circulatorio. ¿Sí? Mediante el aparato circulatorio, la sangre se reparte ¿a dónde? A todas las células del cuerpo. Reparte las sustancias nutritivas y también el oxígeno que uno necesita para vivir. ¿Sí? Las partes del aparato circulatorio tenemos principalmente ¿qué? Corazón, arterias, venas y también los vasos capilares. ¿Bien? Comenzamos con el corazón sin acento. El corazón en sí, ¿qué es? Un órgano, ¿sí? Un órgano musculoso, es un órgano hueco que lo podemos comparar con el tamaño de nuestro puño, ¿sí? ¿Dónde está colocado el corazón? En la cavidad torácica, en el centro del pecho. ¿Entre qué? Entre los pulmones. ¿Bien? Bien. El corazón en sí, en el interior del corazón, tiene 4 cavidades. 2 superiores, que acá las tenemos representadas en azul, la más pequeña, y en roja, ¿sí? Que son más pequeñitas, que son llamadas como aurículas. Una derecha, ahí se me fue el mouse, una derecha, la azul, y otra izquierda. ¿Sí? Y también por 2 cavidades superiores, que son llamadas ventrículos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Bien? Bien. El corazón, entonces dijimos que es un músculo. Es un músculo que se contrae y que se dilata. ¿Sí? Cuando se contrae y se dilata, bombea sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Qué sucede primeramente? Primero, lo que se va a llenar son las aurículas. ¿Bien? O la aurícula, mejor dicho. Luego, ¿qué sucede? Esta aurícula se contrae. ¿Sí? Cuando se contrae, se abre una valvulita. Y la sangre entra, ¿dónde? En las cavidades interiores o lo que nosotros llamamos ventrículos, que se me fue el mouse. Acá, ventrículos. ¿Bien? Cuando esos ventrículos, que es la parte del corazón de abajo, que es la más grandecita, se llenan, ¿qué sucede? Se contraen y impulsan la sangre hacia las arterias. ¿Sí? Las arterias van a llevar toda esa sangre a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Bien? ¿Qué sucede después de eso? El corazón se dilata y las arterias vuelven a llenarse de sangre. Y así sucesivamente sigue todo el ciclo. ¿Bien? Los movimientos de dilatación y de contracción dan lugar a los latidos de nuestro corazón. Nuestro corazón late unas 60 veces por minuto. Bien, tenemos diferentes tipos de vasos sanguíneos.
¿Se acuerdan que al principio les dije que además del corazón, tenemos las arterias, las venas y los capilares? ¿Sí? En las arterias, la sangre fluye, ¿sí?, con una presión bastante fuerte, ¿sí? Principalmente a través de los gradientes, se le llama de presión, y ayuda todo por la fuerza de gravedad. Por eso, cuando uno se corta, se hace una abrasión, si uno corta una arteria, la sangre de la arteria va a salir, como decimos nosotros, a chorros. En cambio, la vena no. Las venas, ¿qué hacen? Reciben la sangre de los capilares, ¿sí? Y son las venas las que se encargan de devolver esa sangre al corazón, para que se inicie nuevamente ese circuito que estuvimos viendo antes. Por otro lado tenemos los capilares, ¿sí? En los capilares la sangre circula con poca presión, a poca velocidad. ¿Para qué? ¿Por qué circula la sangre en los capilares con poca velocidad y poca presión? Porque es ahí donde se genera este intercambio de sustancias entre lo que es la sangre y lo que son los tejidos. ¿Bien? Acá tenemos las funciones de las arterias. Y por un lado, transporta sangre. ¿Sí? Bien, el sistema arterial consiste en una serie de vasos ramificados que presentan las adaptaciones necesarias para conducir la sangre desde el corazón hasta todos los capilares del cuerpo. ¿Sí? Otra de las funciones de las arterias es el mantenimiento de la presión y también del flujo sanguíneo. ¿Sí? La presión sanguínea es fundamental. ¿Para qué? Para que la sangre llegue hasta todas las arteriolas. Las arteriolas son de pequeño tamaño, ¿sí? Son más chiquititas, ¿sí? Y también es necesario esta presión sanguínea para que llegue a todos los capilares la sangre, ¿no? ¿Bien? También es necesario para mantener los constantes valores de presión y de flujo sanguíneo, ¿sí? Y regular la distribución de la sangre en nuestro cuerpo. Bien, lo que hacen las arterias es que regulan ese flujo de sangre para que llegue a cada uno de nuestros tejidos, ¿sí? Hay tejidos que necesitan más sangre que otros, entonces son ellas las que se encargan. Bien, acá tenemos una imagen donde podemos ver a las venas, luego los capilares y luego las arterias. Bien, la diferencia entre venas y arterias. En las venas, la sangre transportada va desde los órganos y tejidos al corazón. Las venas lo que hacen es que recogen la sangre desoxigenada. Bien, tanto en las venas como en los capilares, la presión sanguínea es baja. Bien, otra diferencia es que las venas o las paredes de las venas son mucho más finitas. Las venas son más frágiles, las venas son más quebradizas que las arterias. ¿Bien? Y en nuestro cuerpo poseemos muchas más venas que arterias. En cambio, en las arterias conduce la sangre desde el corazón a todos los órganos y los tejidos. ¿Bien? Las arterias transportan sangre oxigenada. Bien, cuando las venas en realidad lo que hacen es que recogen esa sangre desoxigenada. ¿Sí? En las arterias también la presión sanguínea es mucho más alta.
Por eso, como decimos, si nos cortamos una arteria sale a chorro, como decimos nosotros, ¿no? ¿Bien? Las arterias también tienen las paredes mucho más gruesas que las venas. ¿Por qué? Porque soportan mucho más presión. Si no, esas paredes se romperían con la presión de la sangre que circula por las arterias. ¿Bien? Por eso son más resistentes las arterias que las venas. Y las arterias también hay menor cantidad que las venas. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien, los capilares sanguíneos están formados por una sola capa de células, lo que le facilita que el intercambio de sustancias. En los capilares, la sangre que llega es oxigenada, ¿bien? Y la que sale está llena ¿de qué? De dióxido de carbono. Esto pasa en todos los tejidos y órganos del cuerpo, menos en los pulmones. ¿Bien? Ahora entramos a lo que es la sangre. La sangre es el flujo, o el fluido, mejor dicho, que circula por todo el organismo, impulsado por el corazón a través de las venas, las arterias y los vasos capilares. Bien, los componentes de la sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas y lo que es el plasma. ¿Cuál es la función de la sangre? La sangre lleva los alimentos y oxígeno a las células y lo que hace es que recoge los desechos. Esos desechos se eliminan de nuestro cuerpo. ¿A través de qué? Los riñones, la orina, ¿sí? Y también por el aire que uno exhala de los pulmones. ¿Bien? Entonces, la sangre realiza funciones, ¿sí? Transporta, ¿qué? Nutrientes, gases, desechos. También otra de las funciones de la sangre es la distribución de calor, ¿sí? Regula también la temperatura de nuestro organismo. También cumple funciones de defensa frente a ciertas infecciones, ¿sí? Y el control de las hemorragias, ¿sí? La coagulación de la sangre. ¿Bien? La sangre transporta, dijimos, sustancias. Pueden ser sustancias sólidas como pueden ser sustancias gaseosas, ¿sí? Gases tenemos el oxígeno y el dióxido de carbono. Y en sustancias sólidas tenemos lo que son los nutrientes y los desechos que se transportan disueltos en lo que es el plasma de la sangre. ¿Bien? Entonces, la circulación de la sangre o la circulación sanguínea. ¿La sangre qué hace? En todo el recorrido por nuestro cuerpo hace dos circuitos diferentes. ¿Sí? El primer circuito se llama circulación menor. Bien, va hasta los pulmones y regresa de nuevo al corazón. Y la segunda es la circulación mayor, que es donde la sangre hace todo el recorrido por todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Acá tenemos también una filmina donde vemos la circulación mayor y la circulación menor, que se los dejo a modo de ilustración para que ustedes vean cómo circula nuestra sangre. Y vamos acá a lo importante, la circulación menor. ¿Qué sucede? La sangre que está en el corazón, en nuestro corazón, está cargada con dióxido de carbono. ¿Sí? Las células que salen por las arterias pulmonares, ¿sí? Y que llegan a nuestros pulmones. ¿Qué sucede ahí? Deja ese dióxido de carbono, la sangre deja ese dióxido de carbono y se carga de oxígeno, ¿sí? De ese oxígeno que nosotros mismos hemos inspirado. ¿Bien? Y regresa nuevamente al corazón por la vena pulmonar.
Esa es la circulación menor. Va desde el corazón a los pulmones y viceversa, de los pulmones al corazón. ¿Bien? Luego tenemos la circulación mayor, ¿sí? Que va a todo nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? La sangre sale de nuestro corazón, ¿sí? Esa sangre que sale de nuestro corazón está cargada ¿de qué? De oxígeno. Y recorre todo nuestro cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Bien? Esa sangre que sale del corazón sale por una arteria, que es la arteria aorta, ¿sí? Mediante esa arteria sale la sangre oxigenada y va hacia todas las células. Cuando va circulando por todas esas células, va recogiendo ¿qué? Dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, cuando toda esa sangre que fue acumulando dióxido de carbono pasa por el intestino delgado, ¿qué hace? Recoge todas las sustancias nutritivas que es procedente de nuestra digestión. ¿Sí? Ahí llega ¿a dónde? A los riñones. ¿Bien? En los riñones, ¿qué sucede? Se filtra la sangre. ¿Sí? Y dejan los riñones la sangre que todas esas sustancias que son nocivas, que nosotros vamos a ir expulsándola por la orina. ¿Bien? Entonces, después de todo ese recorrido, ya esa sangre está cargada con dióxido de carbono y regresa a nuestro corazón. ¿Por dónde? Por las venas cavas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Un poquito rápido, Un pero bien. poquito rápido. André, es fácil. El Hola, mismo, profe, entré un poquito ¿cómo tarde. va? El mismo power que yo le estoy compartiendo con las mismas palabras está en el campus virtual. Es muy Ok, simple, es muy simple. ¿Qué quiero que sepan ustedes? ¿Qué es una vena? ¿Qué es una arteria? ¿Sí? ¿Qué función cumple nuestro corazón? Fácil. ¿Bien? Aparato respiratorio. Voy a tratar de ir un poco más lenta. ¿Qué es la gracias. respiración? De nada, Andrés. Ustedes paren menos, acuérdense de parar y decir basta, profe, vaya más despacio, nos estamos perdiendo. Bien, ¿qué es la respiración? Es un proceso mediante el cual se lleva a cabo el intercambio de gases, tanto a nivel celular como a nivel de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando inhalamos, ¿entra qué? Oxígeno. ¿Sí? Y cuando exhalamos, ¿qué sale? Dióxido de carbono, ¿no? Bien, ingresa, entra oxígeno, sale dióxido de carbono, ¿sí? La respiración entonces tiene como función que incorporar a nuestro organismo el dióxido de carbono, ¿bien? El dióxido de carbono es importante para todas las células, porque las células la requieren ¿para qué? Para realizar todo lo que son los procesos metabólicos. Y también la respiración permite que nosotros eliminemos hacia afuera, hacia el exterior, todo el dióxido de carbono de nuestro cuerpo. Perdón, estoy leyendo algo en el chat. Brenda, solo vimos hasta ahora aparato circulatorio. Nada más. Empezamos con aparato respiratorio, recién comenzamos. Bien, ¿cuáles son
los órganos que conforman el aparato respiratorio. Principalmente vamos a arrancar ¿por qué? Por los pulmones, ¿no? Vamos a ir de abajo para arriba. ¿Sí? Los pulmones. ¿Bien? Luego, arriba, ¿qué tenemos? La cavidad nasal. ¿Sí? Por donde ingresa, ¿qué? ¿Oxígeno o dióxido de carbono a nuestro cuerpo? Oxígeno. Oxígeno. Bien. ¿Pasa por dónde? Faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos que están dentro de nuestros pulmones. ¿Bien? Bien. Aquí tenemos más fácil para que ustedes vean. Cavidad nasal. ¿Sí? Entra oxígeno por nuestra nariz o por nuestra boca. Si respiramos por la boca vamos mal. No se respira por la boca, se respira por la nariz. Por la nariz. Bien, supongamos que entra el oxígeno, acá se me fue, por nuestra nariz, por la cavidad nasal. ¿Sí? Recorre ¿qué? Faringe, epiglotis, laringe, esófago, tráquea. ¿Sí? Luego acá tenemos estas dos ramificaciones que son los bronquiolos, una cada uno del lado, de cada pulmón, perdón. ¿Bien? Ahora nos vamos a esta imagen que vamos a hacer de cuenta que estamos acá dentro del pulmón. Dentro del pulmón también está la arteria pulmonar y la vena. Sí. Perdone, bronquios y bronquiolos es lo mismo. No. No. Porque dijo que estaban los bronquios, donde sale ahí las dos flechitas, Aquí. y después está y después los dijo bronquiolos. bronquiolos, y ahí me perdí. Y ahí no te perdás. Vamos de nuevo. Entra aire por nuestra cavidad nasal, cargada de oxígeno. ¿Bien? Pasa por la faringe, pasa por la epiglotis, por la laringe, llega al esófago, a la tráquea. ¿Sí? En la tráquea hay dos ramificaciones, una a cada pulmón. ¿Sí? Estos se llaman bronquios. Perdón, bronquios. ¿Bien? Ahora ya nos vamos dentro del pulmón. Aquí. Aquí. ¿Bien? El bronquio luego pasa a ser ¿qué? Bronquiolo. Cuando ingresa, por decirlo de alguna manera, dentro del pulmón, la vamos a hacer más fácil. Dentro del pulmón. ¿Sí? Dentro de este pulmón tenemos los alvéolos, que son pequeños saquitos. Los bronquiolos, André, los vamos a ver más que nada como las ramificaciones que contienen a los bronquiolos, que son saquitos, que creo que ya lo tenemos acá. Lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿les parece? Me agarró calor, chicos. Hace un calor acá, una humedad hermosa. Bien, cavidad nasal. ¿Sí? Por donde ingresa ese aire lleno de oxígeno. O sea, es la estructura donde entra el aire. ¿Sí? Ese aire se calienta, se filtra, se humedece en nuestra cavidad nasal. ¿Bien? En nuestra cavidad nasal tenemos dos orificios, ¿no? Las podemos llamar fosas nasales o las podemos llamar narinas. ¿Bien? Dentro de estas fosas nasales están cubiertas de pelitos. ¿Sí? En las mujeres, ¿qué solemos hacer? Cera y sacamos, total, sirven para que se nos salgan para afuera y quedar mal. Está mal. Está mal que lo hagamos. El que sale para afuera, agarramos una pincita y lo sacamos. Nada más.
¿Por qué? Porque estos pelitos detienen todo el polvo que hay en el ambiente. ¿Bien? Dentro de las fosas nasales tenemos la mucosa nasal, ¿sí? Que es la que humedece el aire. ¿Bien? Luego de eso tenemos que los senos paranasales. Mis lentes, aquí, aquí. ¿Bien? Que es un conjunto de huesos que son huecos en la cara. ¿Sí? Que lo encontramos de pares, como les dije. ¿Y qué? ¿Cuál es la función de estos senos paranasales? Calentar ese aire. ¿Para qué? Para que ese aire pueda pasar a la tráquea. ¿Sí? ¿Bien? También lo que hacen los senos paranasales es que retienen todas esas sustancias extrañas que ingresan cuando nosotros tomamos el aire. ¿Bien? Y son las encargadas de ¿qué? De producir moco. ¿Bien? Cuando los senos paranasales se inflaman, ¿sí? Pueden también que haya una infección por los mocos, es lo que nosotros conocemos como sinusitis. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Luego tenemos que la faringe. ¿Bien? La faringe también la podemos encontrar en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Para qué sirve la faringe? Para darle paso al aire y en el sistema digestivo a los alimentos. ¿Bien? Por otro lado tenemos la laringe, que si nosotros los tocamos vamos a ver que vamos a sentir, mejor dicho, y tenemos un huesito que es un poco más pronunciado. ¿Bien? Está localizado ¿dónde? Debajo de la faringe. Y la función de la laringe, ¿cuál es? Es dar paso a ese aire. Y lo que hace la laringe es que protege la tráquea. ¿De qué? De los alimentos que también circulan por ahí. ¿Bien? Y la laringe, perdón, también tiene otra función, que es la del habla, la fonación. Si ustedes colocan sus dedos, sus manos en la laringe, van a sentir que vibra cuando hablamos. ¿Sí? Ahí se produce esta función de la fonación para hablar. ¿Bien? Bien. También está formado ¿por qué? Por otras estructuras. Por la epiglotis, ¿sí? Que es un cartílago que tenemos en forma de hoja, que lo que hace es cerrar la glotis para la deglución. Imagínense que si la epiglotis no funciona como corresponde, que a veces nos sucede, ¿qué pasa con lo que nosotros ingerimos? Lo puede vomitar. Claro. Entonces, ¿su función cuál es? Una vez que ingerimos algo, esa epiglotis cierra a la glotis y no deja que el alimento vuelva, vamos a decirlo de una manera más, no tan coloquial, para que los alimentos vuelvan. ¿Sí? Luego tenemos la glotis. Bien, la glotis es la que se encarga del cierre de ¿qué? De la laringe. En la glotis es donde nosotros vamos a encontrar las cuerdas vocales. ¿Bien? Y en el hombre encontramos la zona de la manzana de Adán. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Luego tenemos la tráquea.
tráquea. Aquí, titi. Luego de la laringe, la tráquea, que es este tubito. ¿Sí? Está situado ¿dónde? Entre la laringe y los bronquios. Bronquios, André, acá. Tic, tic, la separación, vamos a decirlo. ¿Bien? Entonces está entre la laringe y los bronquios. Bien, esto sería la tráquea. ¿Sí? La tráquea mide más o menos entre 12 y 15 centímetros de largo. ¿Y cómo está formada la tráquea? Por anillitos cartilaginosos. ¿Sí? Esos anillitos van variando entre 20 y de 16 y 20 anillitos. Bien, esos anillitos también están unidos entre sí, imagínense, obvio. Bien, ¿qué sucede cuando se produce esta bifurcación? Estos dos caminitos forman ¿qué? Los bronquios. Y cada uno de estos va a un pulmón y al otro pulmón. Bien, también en la tráquea, ¿sí? Se produce moco. Por eso muchas veces tenemos moco. Yo tengo un moco en la garganta ahí que quiere salir, o esos gallitos que solemos tener, que lo vamos a escuchar cuando tosemos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos, André? ¿Vamos un poco mejor? Sí, profe. Bien, pasamos a los bronquios, a estas ramificaciones. Esas ramificaciones las vamos a encontrar ¿dónde? Al final de la tráquea. O sea, la tráquea llega hasta esta división. Bien, esta división va uno al pulmón derecho, otro al pulmón izquierdo. Bien, ¿y cómo están formados estos bronquios? De lo mismo que está formada la tráquea, ¿sí? De anillitos cartilaginosos. Bien, ahora vamos a imaginarnos, si damos vuelta a la imagen, un árbol. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esos bronquios se van ramificando en más pequeñitos. ¿Bien? En bronquiolos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Y acá aparecen los bronquiolos, que son esas pequeñas ramificaciones. ¿Bien? ¿Los bronquiolos qué son? La continuación de los bronquios. ¿Bien? ¿Y qué hacen los bronquiolos? Conectan tanto bronquios con todo lo que son los alveolos pulmonares. ¿Bien? ¿Qué sucede entonces con esos bronquiolos? También se van a ir ramificando. Esas ramificaciones cada vez van a ser más pequeñas. ¿Sí? Y terminan esos bronquiolos ¿en qué? En los alveolos pulmonares. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Tenemos los pulmones, que no lo hemos visto antes. Los pulmones, ¿qué son? Sabemos que tenemos uno derecho y uno izquierdo, ¿no? Son sacos blandos, son esponjosos, se dilatan. ¿Bien? ¿Y dónde descansan los pulmones? En el diafragma. ¿Bien? Los pulmones están formados ¿por qué? Por bronquiolos, alveolos pulmonares. ¿Bien? Les dejé ahí un dato extra que miden más o menos unos 26 centímetros de largo y unos 15 de ancho y que tienen una capacidad de 1 o 1.600 centímetros
cúbicos. ¿Sí? Bien. André. ¿Puede ser que uno sea más grande que el otro de los pulmones? Sí, sí, Ah, totalmente. pero Sí, es normal. es normal. Es Ah, normal. ok. No son iguales los pulmones. ¿Por qué? A ver si tengo una imagen o no tengo. ¿No les puse? Hay uno que es más grande que el otro. No se ve bien. Pensé que sí lo veía, pero no lo tengo. Hay un pulmón que es más grande que el otro. El pulmón tiene diferentes partes y hay uno que es más grande que el otro. Les dejo como tarea que lo busquen a la imagen y lo miren. Es uno más grande que el otro. Esto es aproximado. ¿Sí? Imagínense. A ver. Yo mido 1,59 m, un chichón de suelo, dijo uno. O sea, me ven y una cosita chiquitita. Mis pulmones van a medir lo mismo de diámetro que el de una persona que mide 1,85 m y que es obeso. No, ¿o no? Lo mismo pasa con el corazón. El corazón lo comparamos con el puño de la mano de cada uno. Pero si tiene una enfermedad de base, puede ser que el corazón esté agrandado. ¿Sí? Y no significa que porque tengas un corazón grande, la sangre circula como corresponde, o está todo en condiciones, como decimos nosotros. ¿Bien? Bien. Bueno, seguimos entonces con los alvéolos. ¿Se acuerdan que le dije? De los bronquiolos salen estos pequeños saquitos, ¿sí? Que estos saquitos están rodeados por vasos capilares. ¿Bien? Que se integran con lo que es la circulación pulmonar. Son estos pequeños saquitos que tienen nuestros pulmones. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funcionan? Primeramente, faringe. La faringe, ¿qué hace? Transporta y deja pasar todo lo que son las sustancias hasta el estómago, ¿sí? Para que el cuerpo la elimine. También deja pasar el aire, ¿no? Bien. Luego pasa por ¿dónde? Por la laringe. Bien, que es la parte superior del conducto del aire. Es un tubo que contiene también ¿qué? Las cuerdas vocales. ¿Sí? Luego pasa por la tráquea. En ella, ¿qué hace? Elimina todo lo que son las partículas extrañas, los fluidos que hay en la vía respiratoria. ¿Para qué? Para que eso no entre en los pulmones. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos los pulmones, que ahí es donde se realiza que es intercambio gaseoso con la sangre. ¿Sí? Permite que el paso de lo que es el oxígeno, ¿sí? De lo que nosotros inspiramos a la sangre y el paso del dióxido de carbono de la sangre al aire que luego nosotros vamos a expulsar. ¿Bien? Y no olvidarnos de nuestra nariz, ¿sí? Que es por donde entra el aire. ¿Bien? Y empieza ahí toda su filtración del mismo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Seguimos con una más? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sistema digestivo? Se me fueron, se me durmieron. Bien, sigo entonces. Me voy a tomar un mate, perdón. Sistema digestivo.
Mate medio agua, tomé, no mate. Sistema digestivo de los alimentos. ¿Sí? Tubo digestivo, boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, grueso y ano. Pero también en la digestión de los alimentos interfieren otras glándulas, como es las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, el aparato digestivo, que es un tubo largo, que contiene importantes glándulas, y la función es la transformación de moléculas de los alimentos en sustancias un poco más simples y más fáciles para que nuestro cuerpo pueda utilizarlas. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Comenzamos por la boca. Y es donde se comienza la digestión, en la boca. ¿Bien? ¿Qué sucede? Nuestros dientes trituran esos alimentos. ¿Sí? Y lo que son nuestras glándulas salivales, ¿qué hacen? Humedecen esos alimentos. Entonces ahí comienza toda la descomposición química de los alimentos. ¿Bien? Entonces, todo ese tramo que comienza en la boca, los alimentos son masticados y son humedecidos por la saliva. ¿Bien? ¿Qué sucede? Nuestra lengua los presiona también. Y ahí se forma la pasta húmeda, que en realidad se llama bolo alimenticio. ¿Sí? La lengua y las papilas gustativas, la lengua en sí está cubierta ¿por qué? Por una membrana lingual que está especializada para detectar sabores. ¿Bien? ¿Bien? Y por otro lado tenemos unas pequeñas estructuras que son sensoriales, que serían las papilas gustativas. ¿Qué es lo que hacen las papilas gustativas? Nos permiten disfrutar de lo que nos gusta o lo que no nos gusta. ¿Sí? Diferenciar lo que está en buen estado de lo que no, lo que debemos comer, lo que no debemos comer. ¿Bien? ¿Sí? Estas papilas gustativas se encuentra también lo que es el botón gustativo, que no solo existe en la lengua, lo podemos encontrar también en la faringe y en nuestro paladar. ¿Sí? Y entonces las papilas gustativas, ¿qué hacen? Captan sabores. ¿Sí? ¿Y qué hacen las papilas gustativas también? Nos mandan esa información al cerebro a través de fibras nerviosas. ¿Sí? ¿Bien? Luego tenemos los dientes. Los dientes tienen esa función de triturar, de fragmentar esos alimentos para que sea mucho más fácil que los jugos digestivos accionen. ¿Bien? Tenemos diferentes dientes, sabemos, ¿no? Y diferentes funciones para cada uno. Tenemos los incisivos, que lo que hacen es cortar los alimentos. Los caninos lo que hacen es que los desgarran, y luego tenemos las muelas, que sirven ¿para qué? Para triturar esos alimentos. ¿Bien? Se los dejo a modo de información. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué debemos masticar los alimentos? Para digerirlos. Simple y fácil. ¿Sí? En esa masticación, ¿qué interviene? Lengua, dientes, labios, glándulas salivales y la mandíbula, que es la que le da la fuerza. ¿Sí? Entonces, los alimentos en nuestra boca son reducidos a pequeños trocitos más chiquitos. Al mismo tiempo se humedecen. ¿Sí? Y ya comienzan a trabajar en la boca algunas enzimas digestivas. ¿Bien? Silvia.
Profe, una pregunta. Y Sí. cuando no masticamos bien, ¿qué es lo que sucede con el alimento cuando ingresa por ahí en partes más grandes que no tendría que ser? ¿Qué sucede con el estómago? ¿Puede ser que pase algo y nos componemos o sentimos ese... No sé si usted lo No, puede explicar. va a ser más difícil que los jugos digestivos lo degraden. ¿Sí? Lo que nos puede pasar a nosotros es atragantarnos, Silvia. Atragantarnos. Y ni hablemos que, acuérdense, viste que vimos aparato respiratorio. Está conectado con el aparato respiratorio y algún que otro pedacito de nuestros alimentos se nos puede ir al pulmón. ¿Sí? Es importante masticar los alimentos como corresponde. ¿Sí? Bien. Gracias. Hasta ahí. Entonces, cuando ese alimento está masticado en nuestra boca, que lo removemos de acá para allá, se traga, se produce la deglución. ¿Bien? Luego, otra parte del sistema digestivo es la faringe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la estuvimos viendo también en el sistema respiratorio? Que cumple dos funciones, respiración y deglución. ¿Qué sucede durante esa deglución? Perdón. La epiglotis se inclina y levanta lo que es la faringe. Acuérdense que en la faringe que teníamos las cuerdas vocales. Entonces, esas cuerdas vocales, cuando nosotros deglutimos, se contraen. ¿Sí? Se cierra la glotis y se sella lo que es la faringe, que es donde pasa nuestro aire. ¿Bien? En la glotis, la glotis se va a abrir una vez que el alimento ya entró en el esófago. ¿Bien? ¿Bien? Y dependiendo, bueno, también a modo extra se lo puse dependiendo del órgano vecino de la faringe, toma diferentes nombres, nasofaringe, orofaringe o larinofaringe, para que lo sepan. Bien, luego tenemos el esófago, ¿sí? Donde todo ese bolo alimenticio va a pasar por el esófago. ¿Bien? Que es un tubo que une a la faringe con lo que es el estómago. ¿Bien? Bien. En ese tubo, ¿qué sucede? Va descendiendo ese bolo alimenticio. ¿Bien? Ese tubo que nosotros llamamos esófago también desciende por lo que es el cuello detrás de la tráquea. ¿Sí? Y obviamente delante de la columna vertebral. No, sabemos que no tenemos el esófago acá. Está en medio. ¿Sí? Bien. El esófago se encuentra formado ¿por qué? Por fibras musculares. Hay de dos tipos, que esto también se lo puse a modo informativo, las longitudinales y las circulares. Todo eso está recubierto ¿por qué? Por una mucosa. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? A través de este conducto, los alimentos son transportados hacia el estómago. Bien, para que pueda continuar con todo este proceso de digestión. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestro estómago, aquí, que nosotros solemos decir muchas veces, ay, me duele, no me duele, perdón, siento una bola en el estómago, ¿sí? O en la entrada del estómago, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Ese bolo alimenticio va a cruzar todo lo que es la faringe, sigue por el esófago hasta llegar al estómago. ¿Bien? ¿Sí?
¿El estómago qué es? Es una bolsita, bien, que tiene un promedio de 1,5 litros de capacidad para retener. ¿Sí? Ahí se pone en juego, que entra en juego, mejor dicho, todo lo que son los jugos gástricos. ¿Bien? ¿Qué sucede en el estómago? Todos los alimentos que nosotros ingerimos comienzan a agitarse. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un globo lleno de alimentos, comienzan a agitarse. Y se convierten en un estilo de papilla, como le damos a los niños, que se llama quimo. ¿Bien? También el estómago actúa como un reservorio de alimentos. ¿Sí? ¿Bien? Hasta ahí vamos. ¿Qué sucede con este quimo? Una vez, digamos, está todo agitado, vamos a hacerlo más fácil, está todo agitado, pasa por el duodeno. ¿Sí? ¿Dónde se transforma en qué? En secreciones. ¿Sí? Pero pasa antes de eso por el páncreas. Pasa por el intestino delgado, como habíamos nombrado antes, por el hígado, para poder continuar con toda esta digestión y la absorción de los nutrientes buenos para el cuerpo. ¿Bien? Entonces, una vez que pasa por todos estos otros órganos para seguir su digestión, pasa por el intestino delgado y llega a lo que es el intestino grueso. ¿Y qué sucede en el intestino grueso? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede en el intestino grueso? ¿Se convierte en qué? Materia fecal. En materia fecal, exactamente, chicuelas. Bien, seguimos con el estómago. Es un saco, dijimos, que tiene una forma de J, ¿sí? Si lo podemos ver al revés. Bien, donde los alimentos se agitan, se mezclan con los jugos gástricos, o los jugos estomacales, mejor dicho, ¿sí? Y sigue todo lo que es el sistema digestivo de los alimentos, ¿sí? Contiene también más o menos una capacidad de 1,5 litros, que ya lo habíamos dicho, y está formado por paredes, ¿sí? Que estas paredes tienen 4 capas, ¿sí? La muscular, la serosa, la submucosa y las... ¡Ay! ¡Ay! Se me fue la otra. Y las glándulas. Bien, perdón. Se me mezcló la cosa, dijo uno. ¿Sí? Bueno, una vez que sale del estómago, ¿qué dijimos? Pasa a lo que es el hígado. ¿Bien? Hasta llegar a dónde? El intestino delgado. El intestino delgado es el chiquitito que tenemos dentro. Aquí, 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 aquí. ¿Sí? Bien. En este tramo sigue todo lo que es el proceso de digestión. ¿Sí? Esa comida que pasó por el páncreas, que pasó por el hígado, ¿sí? Se descompuso cada vez más por la bilis, por el jugo pancreático y por las secreciones ahora intestinales. ¿Sí? Entonces ahora sí se pueden absorber los nutrientes necesarios. Y los que no son necesarios van a ser desechados. ¿Sí? Esos nutrientes que van a ser desechados van a pasar por el duodeno, el yeyuno y demás para llegar al intestino grueso. ¿Sí? El intestino delgado está formado por 3 partes. Acá lo vamos a ver bien, perdón.
Ay, se me fue. Perdón, acá. Comenzamos por el duodeno, luego sigue el yeyuno y por último el ilion. ¿Sí? En el duodeno es también parte del intestino delgado, mide más o menos unos 30 centímetros, ¿sí?, de largo. Bien. Y tenemos que el intestino delgado tiene 3 partes. El ilion, el yeyuno y el duodeno. ¿Bien? Eso es lo único que quiero que ustedes sepan. Que el intestino tiene 3 partes. Ilion, yeyuno y duodeno. Intestino delgado, no me lo confundan con intestino grueso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Ahora tenemos que el intestino grueso. En el intestino grueso ya no actúa ninguna sustancia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el intestino grueso? Ocurren cambios. Bien, se absorbe ¿qué? El agua. Y se convierte todo este alimento, este quimo, en materia fecal. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Cuánto tiene de longitud el intestino grueso? Entre 120 y 160 centímetros. Bien, o sea, 1,60 m puede llegar a medir el intestino. Más larga que yo. Más largo que yo. Bien, entonces, ¿qué sucede con esos alimentos que no han sido ingeridos? Se forman lo que conocemos nosotros como heces, que luego la vamos a expulsar por el ano. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Quién me puede decir, perdón que voy a dejar de compartir pantalla, ya dejé de compartir, bien. Entonces, ¿cómo? Le voy a hacer 2 preguntas. La pueden hacer en conjunto, díganme quién quiere. Cuando nosotros respiramos, ¿por dónde ingresa el aire? Por la nariz. Bien, ¿y qué entra por nuestra nariz? ¿Qué tipo de aire? Óxido. Oxígeno. ¿Quién me dijo óxido? Que no vi. Óxido. Oxígeno. Bien. Entra por nuestra nariz, que en realidad la llamamos cavidad nasal. ¿Sí? Luego sigue, ¿por dónde? Por la faringe. Faringe, ¿qué más? Seguimos más Laringe. abajo. Laringe. Y Laringe. La tráquea. Bien, la tráquea. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Después de la tráquea, ¿qué sigue? Esófago. Respiratorio, Silvia. Los pulmones. Los bronquios. Los bronquios. Bien ahí, Malena. ¿Qué? Los bronquiolos y después el pulmón. Claro, y los bronquiolos se ramifican. Y en esas puntitas de la ramificación, vamos a decirlo, ¿qué hay? Alvéolos. Alvéolos pulmonares. Bien. Ahora sí, digestivo. El alimento ingresa, bueno, por la boca, chicos. Por la boca. ¿Sí? ¿Sigue por dónde? Faringe.
Faringe, vamos a hacerlo más rápido. Faringe, no vamos a ir Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, Materia se fecal. nos fue de nuestro cuerpo. En el medio del estómago y el intestino delgado van a intervenir el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. Fácil y simple. ¿Quedó claro? Sí, clarísimo. Ahí vamos. ¿Sí? Y la última antes que nos retiremos, ya que nombramos al respiratorio y al digestivo. El circulatorio. ¿Quién me puede decir alguna diferencia entre vena y arteria? Y las Una venas, y en el Las caso venas. de las venas eran más sensibles o más finitas y la circulación de la sangre la lleva a todo el cuerpo, pero las arterias se difieren porque va por las arterias a las venas. ¿O no? Vamos de nuevo. ¿Son más finitas? Son más finitas, sí. Sí, las venas. Las arterias, como tienen mucha presión de la sangre, son más gruesas, están preparadas para más cantidad y más fuerza. Bien. ¿Y las arterias transportan la sangre a dónde? Y a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Bien. 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 ¿Alguien más algo? ¿Alguna otra diferencia? ¿Las venas qué tipo de sangre recogen? ¿Oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. Desoxigenada. Las venas recogen la sangre desoxigenada. En cambio, las arterias son las que van a transportar esa grasa, iba a decir, esa sangre ya oxigenada. ¿Sí? Bien, esa sangre que ya es rica en oxígeno. Bien, bien. Bueno, nos queda déjeme un segundo que miro. Sistema digestivo, bueno, una partecita más, vamos a ver qué función cumple del sistema digestivo, lo vemos en las pruebas que vienen, lo que es el páncreas, ¿sí? Lo que es la vesícula biliar y lo que es el hígado. Vamos a ver sistema nervioso, sistema urinario, nos queda ver, sistema tegumentario y sistema endocrino. Nos falta bastante, che. Sistema óseo, y creo que acá ya no me queda ninguno más. Bien, nos queda un par, así que vamos a tratar de terminarlo la clase que viene, a lo de los sistemas. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto sería todo el módulo 3? Yes. Módulo 3. Estoy entrando justamente ahora a lo que es el campus virtual. Cuando terminemos con aparatos y sistemas, terminaríamos con módulo número 3 y arrancaríamos ya la parte copada, le digo yo, la parte copada del módulo 4, que entrarían, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antisépticos, desinfectantes, antibióticos. Bueno, la parte copada, vamos a ser sinceros, la parte que más nos interesa. ¿Sí? Por eso quiero ver si lo puedo terminar la clase que viene. Así ya la próxima, que es próximo mes, ya arrancamos bien, a tiempo, dijo uno. ¿Les parece? Bien, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo jueves. Perdón que me he pasado un poquito de la hora. Gracias, profe. Disculpa, que tengan un hermoso fin de semana, ¿sí? Igualmente para todos. Sí, profe, igualmente. Igual para ustedes, saludos.
Chao, profe.